Bueno, comenzamos. Buenas noches a todos. Gracias por estar conectándose en este diálogo constituyente número 27, en el cual estamos por tratar el tema de las garantías, los derechos humanos y los deberes de los mexicanos, para lo cual tenemos a 4 invitados muy importantes, que son el doctor Enrique González Ruiz, el maestro Pedro Fidel López Domínguez, el sociólogo Gerardo Alcaraz y el licenciado Jesús García Gómez. Muchas gracias por aceptar la invitación y saludo a mi compañera de conducción de este seminario, la maestra Otilia Valdés. ¿Cómo estás, Otilia? Pues estoy muy bien, muy contenta. Ahora serán 4 los que hablen y ya vamos a algo más concreto, que ya causa más expectación. A lo mejor lo otro era un poquito abstracto, pero esto ya es más concreto. Sí, como estábamos analizando la Constitución como un todo, pues era más general. Ahora vamos capítulo por capítulo y vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados el día de hoy sobre este tema. Voy a hacer una introducción y después despediremos la intervención de cada uno de los invitados. ¿Qué opinan sobre esto? Y luego el diálogo con el público. Voy a compartir la pantalla para mostrarles la parte del proyecto constitucional, que ustedes saben que es un proyecto autogestivo, que se generó a través de 20 sesiones del Congreso Nacional Constituyente. Cerrar micrófonos, para evitar. Voy a cerrarlos todos y luego ya los abren cuando les toque. Bueno, ahí está. Entonces, esta Constitución se generó de manera autogestiva, se inició el 13 de octubre, hace justamente 4 años, perdón, que iniciamos el proceso de aprobar del Congreso Nacional Constituyente después de más de 2 años de la preparación del anteproyecto. Y en 20 sesiones, el 24 de octubre del año pasado, se aprobó por consenso. Esa es una de las cosas importantes, que sí se hicieron votaciones, pero en esencia fue consenso como generamos este proyecto, y está puesto a consideración de todas las personas, de los municipios, de los estados y de toda la gente que pudiera tener interés en hacer un cambio social, un cambio de constitución política para tener un México de otro nivel, que supere la pobreza, la injusticia en esencia, que supere la violencia, que sea de gran desarrollo para los mexicanos. Entonces, como saben ustedes, hemos estado en una primera etapa comentando sobre la Constitución como idea, como proyecto general, y estamos en la segunda etapa analizándola capítulo por capítulo, un proyecto constitucional. Entonces, iniciamos con el preámbulo, después iniciamos con el tema el nombre del país. La República Federal y Pluricultural de México es el nombre que propone la Constitución, en lugar de Estados Unidos Mexicanos. Después vimos lo del territorio, la federación, luego vimos los valores y los principios de esta Constitución. Algunos parecían reiterados, pero en esencia ha habido consenso. La semana pasada, con nuestros 2 invitados, vimos los fines de la nación. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto de nación en términos de sus finalidades? Y hoy toca entrar ya al título 2, ¿verdad? Que es el de garantías, derechos humanos y deberes de los mexicanos, que tiene 2 capítulos. Uno, pues son en realidad desde el artículo 8 al 22, son 8 para 22, son 13 artículos los que vamos a revisar el día de hoy, ¿verdad? Considerando el número 8 también. No, perdón, 15 artículos, considerando el número 8. Y bueno, el tema que nos toca el día de hoy son las garantías. Si ven, esto que vamos a ver corresponde a los primeros artículos de la Constitución de 1917, de la cual esta se considera continuidad. Es profundizar el espíritu de la Constitución de 1917, dado que la habían ya destruido, la han destruido, ¿no? Con tantas reformas que van en contra de su esencia. Y por eso surge este proyecto constitucional. Entonces, el tema
Garantías se llamó en un principio en la Constitución de 1917, desde la del 57, incluso desde la Constitución de 1824 se habla de garantías. Acuérdense del ejército de las tres garantías, ¿no? Que era unión, religión y gobierno, ¿no? Es las tres garantías. Y de ahí se quedó el concepto de garantías. Puede ser un poco controvertido por garantías porque ¿quién garantiza? ¿No? Jesús decía, nosotros nos garantizamos nosotros mismos. Los derechos, decían en una sesión anterior, los derechos son naturales, no, se tienen que respetar, no que garantizar. Bueno, ahí está un poco la controversia. Después, más recientemente, en el mismo artículo 1 de la Constitución que ahorita está vigente, se le modificó para hablar ahí no solamente de garantías, sino de derechos humanos. Aunque hay garantías, ¿no? Como la libertad de expresión, la libertad de tránsito, el derecho de petición, son garantías que contienen la Constitución de 1917 y que en mucho esas garantías las retoma este proyecto constitucional, claro, actualizado y profundizado. Entonces, me voy a permitir como introducción solamente leer dos artículos, los dos primeros, y luego mencionar los que siguen, que son más o menos conocidos, y en caso necesario ya nuestros invitados precisarán y podemos mostrar leer alguno de los otros artículos, ¿no? Pero en caso del artículo 8, dice que correspondería más o menos al artículo 1 de la actual Constitución, dice, toda persona, grupo, comunidad y pueblo, en el caso de la actual Constitución es solamente el individuo. No habla de comunidades y pueblos más que en el artículo 2 para los pueblos originarios, pero casi no habla de pueblos. La actual Constitución está pensando, la Constitución del 17 se hizo para personas en lo individual. Y aquí se está hablando de grupos, comunidades y pueblos que gozarán de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Esa última redacción viene de la Constitución que está vigente, ¿no? De la del 17. Entonces, los derechos humanos imprescriptibles y que se garantizan estos derechos humanos imprescriptibles, dice el autogobierno popular. Saben que estamos proponiendo un autogobierno. La próxima semana se va a hablar sobre cómo está estructurado este autogobierno. Este autogobierno debe garantizar que todos los mexicanos tengan los siguientes derechos humanos imprescriptibles. El inciso A, protección a la vida humana con prioridad de la vida consciente sobre la inconsciente, que es algo, pues ahí tiene implicaciones esto de priorizar la vida consciente sobre la inconsciente. Segundo, acceso a alimentos suficientes, adecuados, nutritivos, naturales, orgánicos, balanceados, integrales, sanos, libres de sustancias o transgénicos nocivos para la salud, o sea, el derecho a una buena alimentación. Tercero, acceso al consumo personal, racional, suficiente, autosustentable, sostenible e integral de agua potable y de la tierra. Derecho al agua y a la tierra. Naturales, limpias, libres de sustancias nocivas para la salud, purificadas, así como a drenaje o fosa séptica, a la energía eléctrica, ahora que está la iniciativa, obtenida por tecnologías limpias y sustentables, al aire limpio, el derecho, la garantía. Todos estos servicios destinados al consumo humano deben ser gratuitos, siempre que no sean utilizados para el lucro y sean administrados por el pueblo como derecho humano. O sea, todo eso se piensa que lo tiene que administrar el pueblo. Cuarto, cuidado esmerado de la salud integral, derecho a la salud. Quinto, vivienda o habitación digna, derecho a la vivienda. Sexto, acceso permanente y continuo al aprendizaje, la educación, la cultura, recreación y deporte, de acuerdo con los propios intereses. Séptimo, tener opciones ocupacionales y de desarrollo laboral y elegir libremente entre ellas. Octavo, libertad total mientras no afecte a otros particulares o a las instituciones legítimas. Noveno, participación en todos los niveles y aspectos de la vida política, ocupando cargos de responsabilidad que la colectividad les confiera. Décimo, reconocimiento proporcional a sus contribuciones sociales. Onceavo, valoración, o 11º, valoración, orientación, promoción y proyección de sus vocaciones y talentos. 12º, oportunidades, opciones y apoyo para el desarrollo de afectos sólidos y la realización de metas personales y colectivas. Y 13º, respeto y trato equitativo. Ninguna persona debe padecer pobreza que afecte de manera significativa alguno de estos aspectos. El autogobierno popular compensará con justicia, de acuerdo con la ley, aquellos casos en que estos derechos sean violados.
Pues ahí está, cuando estaba el proceso, una de las personas que intervino, que tenía conocimiento de leyes, decía que esta era una constitución excesivamente garantista. A ver ustedes qué opinan, ¿no? Luego, cómo cumplir con esos derechos, es todo un reto que tenemos. Bueno, y luego está el artículo 10, los usos y costumbres populares, el derecho a los usos y costumbres, el derecho de petición, que ahora es el 8º, aquí es el 11, la libertad de ocupación, que está en el 5º, aquí está en el 12, la libertad de expresión y derecho a la información, que actualmente es el 6º, aquí está en el 13, artículo 14, la libertad de prensa, 7º actual, aquí es el 14, el 15, libertad de reunión y asociación, que es el 9º actual, aquí está en el 15, artículo 16, libertad de tránsito, que es el 11º actual, aquí es el 16º, nada más que aquí no se puede, de acuerdo a este artículo 16, no se puede cobrar peaje en las carreteras. Artículo 17, respeto a la persona, que es similar al artículo 16 de la actual Constitución. Artículo 18, derecho de asilo político y refugio humanitario. Artículo 19, apoyo a los migrantes, que ahora, por ejemplo, con todo lo que está pasando en Centroamérica, este artículo es muy importante. Artículo 20, apoyo a los mexicanos en otros países también. Y el capítulo 2, que también está a consideración de nuestros invitados el día de hoy, son los deberes básicos de los mexicanos, en los compromisos personales, pues con la Constitución, con la naturaleza, con la comunidad, y los deberes de los pueblos y las organizaciones también. Y eso es el tema, o sea, no solamente las personas tienen deberes, sino también los pueblos y las organizaciones. No está incluido con precisión, por lo menos, la contribución fiscal. Simplemente contribuir al desarrollo de la sociedad. Habría que ver si tendríamos que componer la contribución fiscal o no. Bueno, con eso termino la introducción y pasamos a darle la palabra a nuestros invitados en el orden en que habíamos convenido. Iniciaría Gerardo Alcaraz, y para darle la palabra, nuestra compañera Otilia Valdés va a decir una semblanza de quién es Gerardo Alcaraz. Adelante, Otilia, por favor. ¿No se oye todavía, Otilia? No se oye. Yo te digo cuando ya abra. Ahí ya está abierto. Ahí ya está abierto, sí, perdón. Entonces, nuestro compañero Gerardo Alcaraz es licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí en la Ciudad de México. Estudió el posgrado en Educación, también en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sí? También tiene un diplomado en neuropatía en la Universidad del Estado de Morelos, obviamente en Morelos. Su actividad laboral, en cuanto a su actividad laboral, ha colaborado con el sector agrario como analista documental en la asesoría técnica del secretario de la Reforma Agraria, así como trabajos de campo a nivel municipal, estatal y ejidal sobre temas de capacitación en la creación de nuevos centros de población ejidal, proyectos, cultura y educación en diferentes partes de la República. También participó como fundador del Movimiento Nacional de Alfabetización y del Instituto Nacional de la Educación para Adultos y estuvo a cargo de diferentes áreas. Capacitador, también es capacitador titular en el Programa Nacional de Alfabetización. Fue coordinador nacional de proyectos de evaluación operativa del Programa Nacional de Educación para Adultos, Acortadores de Caña, coordinador a nivel nacional del Programa de Participación Social en beneficio de la educación para adultos en México. También fue asesor técnico del director del Instituto Nacional de Educación para Adultos. Fue promotor de centros de educación comunitaria y de trabajos en base al modelo pedagógico de Paulo Freire, que habla sobre la concientización social y la educación liberadora por medio de la pedagogía crítica consistente en aprender a leer, a escribir la palabra
y leer y escribir nuestra propia realidad. Clases impartidas de investigación social y sociología en el Instituto de Humanidades y Ciencias en la Escuela Panamericana de Hotelería. También dio clases. Actualmente es coordinador de la Confederación Mundial de Medicina Integrativa, Complementaria y Educación en Salud en el estado de Quintana Roo. Es COFEMITES, trabajando en temas de sociedad y salud, salud emocional, medicina tradicional, investigación, trabajo comunitario, educación en salud, ecología, agricultura y economía solidaria, enlace empresarial, huertos urbanos. También ha colaborado en el Consejo de los Pueblos Mayas, AC, y en el Consejo Nacional, con nosotros en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Seminarios y prácticas de economía solidaria en la Universidad del Caribe, Agrocorporativo del Caribe, y Comunidad Multitrueque, agroecología comunitaria y construcción participativa de aprendizaje en Quintana Roo. Esta es una pequeña semblanza de nuestro compañero Gerardo y le daríamos la palabra a Gerardo. Adelante, Gerardo. Hola, muchas gracias, Otilia, muchas gracias a todo el grupo. Y bueno, para empezar, me gustaría que para reforzar las acciones del Congreso Nacional Constituyente de México, me gustaría compartir con ustedes un poco de la cosmovisión ancestral que aprendí en el Consejo de Pueblos Mayas. Por favor, les voy a pedir que cerremos los ojos y nuestra mano derecha va a nuestro corazón. Respiramos profundo y agradecemos a la Madre Tierra, al Padre Sol y a los cuatro rumbos por estar aquí construyendo un nuevo paradigma en la sociedad del afecto. Muchas gracias. Esto es muy importante porque creo que a nivel cultural nos falta conectarnos con el todo y eso es un buen principio. Gracias. A mí me gusta mucho la historia y sí quisiera hacer una semblanza así como que abuelo de pájaro en lo que han sido los antecedentes de los derechos humanos. Y es importante reconocer que desde Babilonia la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, Grecia y por último en Roma, en donde nace el concepto de la ley natural que se basa en ideas racionales derivada de la naturaleza de las cosas. Los documentos históricos que afirman los derechos individuales datan desde 1215, con la Carta Magna, la petición del derecho 1628, la Constitución de Estados Unidos 1787, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos 1789 y la Carta de Derechos de Estados Unidos. Los derechos humanos tienen un alcance universal. Los derechos fundamentales y las garantías individuales ya tienen un alcance nacional. Las garantías individuales son las expresiones concretas que permiten que los derechos humanos puedan ser respetados de acuerdo al marco jurídico de cada país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su título de las garantías individuales, enuncia 38 artículos que contienen los primeros derechos reconocidos a nivel nacional para ser respetados y cumplidos, de los cuales destacan, entre otros, el derecho a la libertad, a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a la libre expresión escrita y hablada. Situación actual de los derechos humanos en México. A 10 años de la entrada en vigor de la reforma en materia de derechos humanos en 1911, es necesario reflexionar hoy si en verdad el nuevo paradigma mejoró la situación de los derechos humanos en México.
el inicio de la nueva cultura de derechos humanos de hace 10 años, que incluye la creación de nuevas políticas públicas e instituciones legislativas para crear una nueva cultura, la realidad social nos demuestra que en cuestión de administraciones pasadas hubo un aumento en la violación justamente de los derechos humanos, y también se ve que la nueva normatividad ha sido rebasada por la impunidad que existió en la aplicación de las leyes por la burocracia estatal. Las nuevas leyes deben de ser acompañadas por estrategias y políticas públicas que le den continuidad al nuevo paradigma legislativo propuesto y aprobado desde 2011. En relación a los informes anuales de la CNDH, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, vemos que del año 2015 al 2020, las instituciones públicas más señaladas han sido el sector salud con el IMSS, con aproximadamente 22,018 quejas, ISSSTE con 9,952, los centros federales de readaptación social con 8,517 y la SEP con 6,245. Por lo anterior, se propone en este nuevo esquema un esquema de participación social y trabajo comunitario activo, en donde se haga trabajo que se haga trabajo de base para fomentar la construcción de nuevos paradigmas de trabajo, realizando un mapeo geográfico en donde se incluyen, es lo que estamos haciendo aquí en Quintana Roo, lista de fundaciones y líderes de opinión que promuevan los derechos humanos en México y en cada estado y municipio. Por ejemplo, aquí he tenido yo contacto con algunas fundaciones. Hay una que es la Fundación Origen, que brinda atención psicológica y legal a través de centros de desarrollo comunitario en temas de desarrollo humano, en economía solidaria, en trabajo digno. Hay otra fundación que está en Monterrey que también tiene actividades culturales y recreativas en apoyo a la reinserción social. Una fundación que me llamó mucho la atención también es una que se llama Ojos que Sienten, que es en apoyo a personas ciegas. Y aquí tengo el orgullo de conocer también son 12 personas psicólogas que tienen una asociación civil que se llama Expande Conciencia en Quintana Roo, que apoya a personas sordas, que incluso nos comentan que hay personas que no tienen, cuando tienen algún problema legal, no tienen quien les haga las traducciones y ellas van a las partes donde tienen que darles estas asesorías legales. También es importante señalar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un grupo de familiares y sobrevivientes del 68. Están creando un archivo de la palabra con el propósito de recuperar la memoria histórica para que los afectados puedan dar su propio testimonio de lo que vivieron en él y después del 68. Entonces aquí en lo que nos estamos enfocando es hacer justamente estos directorios de instituciones públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, escuelas y empresas que apoyen el derecho a la salud integrativa, a la educación, a una vivienda digna, a una autosuficiencia alimentaria, creando políticas de economía solidaria y de cooperativismo a nivel nacional, estatal y municipal. En este sentido, también nosotros queremos hacer vínculos y redes en estos niveles para hacer comercialización de productos. De hecho, el día de mañana vamos a tener una plática con líderes de aquí, de Quintana Roo, para establecer en municipios rurales que haya una comercialización de sus productos como miel o artesanías. Aquí quiero comentarles algo muy curioso. Hace una semana tuve una junta de trabajo
con un líder de la organización, es la Organización Nacional de Obreros de Campesinos, y también estuvo una de las líderes del Consejo de Pueblos Mayas, y bueno, fue un encuentro muy interesante porque estuvimos haciendo planteamientos para promover justamente la nueva constitución y la sociedad del afecto. Y resulta que la líder de aquí, que es guardiana del conocimiento maya, comentó, dice, yo, por ejemplo, yo ahorita ya no quiero saber nada de cuestiones institucionales, dice, pero yo dono 2 hectáreas para que se hagan estos proyectos, ¿no? Entonces, es muy importante platicar esto porque en la realidad hay gente que no se involucra de manera operativa, pero más sin embargo sí hace donaciones, ¿no? Entonces, esto es importante resaltarlo y que hemos estado trabajando aquí en el estado de Quintana Roo, ¿no? También se están promoviendo en el sector urbano y rural la creación de huertos familiares para, sobre todo, ver la parte de la autosuficiencia en el tema alimentario. Se ha ido a escuelas de Quedan 3 SEP para minutos. esto, ¿no? Sí, gracias. Y ya por último, quiero decirles que se están promoviendo redes de solidaridad en espacios públicos y privados para fomentar arte, música, artesanías, comida local, turismo, salud integral y la construcción de vivienda digna, educación de niños, jóvenes y adultos en centros comunitarios. Eso es lo que les quería comentar. Muchas Es gracias, todo, Gerardo. compañeros. Muy interesante tu presentación de cómo están haciendo trabajo allá en relación con la nueva, vinculado con todo lo que viene de la nueva Constitución, en este caso con los derechos humanos, y la reseña que hiciste de los derechos humanos y la cooperación de esta persona. Esas 2 hectáreas pues representan mucho, entonces yo creo que ahí van a ocurrir cosas interesantes. Bueno, vamos Y a comento continuar. rápido, mañana justamente tenemos también junta con otra persona que tiene un rancho que se llama Los Aluches y vamos a hacer algo igual. Sí. Excelente, pues muy buena información. Vamos a estar al pendiente de cómo va evolucionando eso. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, que es el doctor Enrique González Ruiz, para que nos dé su opinión. Antes de que tome la palabra Enrique, le pedimos a nuestra compañera Otilia Valdés que nos diga quién es Enrique González Ruiz, el doctor Enrique González Ruiz. Está otra vez cerrado tu micro, Otilia. Así es ese micrófono travieso. Pero bueno, ahí va Otilia tras él y en un momento más lo está abriendo para, ahora ya, listo, ahora sí, dinos. Lo que pasa es que dice que con control A se abre el micrófono y no es cierto. Bueno, perdón a todos. Pues nuestro compañero, el doctor Enrique González Ruiz, es abogado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es maestro en Derecho por la UNAM. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es miembro del claustro de profesores del doctorado en Derechos Humanos por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue presidente de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia en Guerrero. Es docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en el posgrado en Derechos Humanos. Es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Pues es una brevísima semblanza de lo que es nuestro querido doctor Enrique González Ruiz, y ya le vamos a dar la palabra. Adelante, Enrique. Puedes Muchas gracias. Tienes 15 Gracias, maestra Otilia. Un abrazo. Igualmente. Estoy contento de estar aquí con todos ustedes, compartiendo esta interesantísima sesión de análisis de un texto constitucional. Primero hay que decir que hay una serie de aportaciones interesantes en el texto que hay que tomar en cuenta. Una de ellas es que habla de los deberes, porque
Los seres humanos somos muy dados a reclamar nuestros derechos, pero poco afectos a cumplir con nuestros deberes. Qué bueno que se reconozca que derecho y deber son como las dos caras de la misma moneda. No existe la una sin la otra, y que forma parte de la esencia de los derechos humanos, respetar los derechos del otro y de la otra para tener la capacidad, el derecho pleno para elegir, para exigir que se respeten los nuestros. O sea, es una aportación muy interesante. También debo destacar que es un texto que se inscribe en la postura garantista. En realidad, el problema de carácter teórico que está detrás de esta postura es que hemos declarado, cantado, propalado, divulgado por el planeta durante muchos siglos, varios siglos, la existencia de derechos, pero no hemos sido tan capaces para hacerlos efectivos en la vida cotidiana, en la vida real, y ese es quizá el aspecto que más necesitamos reforzar, el derecho inherente al ser humano y la garantía para hacerlo eficaz, para hacerlo efectivo. Deben ir juntos, deben ir de la mano para que no se conviertan las nuestras en lo que el pueblo de México llama llamadas a misa, denomina llamadas a misa. Pues a la misa va el que quiere, ¿verdad? A los derechos todos debemos ir y todos debemos cumplir la parte que nos toca. Después de este reconocimiento al trabajo de la elaboración de este texto, debo señalar que se han presentado realidades nuevas que nos obligan a volver a ver el texto. No podemos ignorar que estamos viviendo una pandemia de casi 2 años, un aislamiento, una restricción de la vida social, una reaparición de tendencias muy positivas algunas y muy negativas otras a partir de nuevos fenómenos que no conocíamos. El ser humano se pretendía muy avanzado, que habíamos progresado muchísimo en la ciencia, que ya habíamos acumulado, sistematizado, organizado y atesorado un bagaje de conocimientos que era impensable para nosotros que volviéramos a tener una peste como ha sido esta del coronavirus y sus múltiples variantes. Entonces es un hecho, yo creo que indudable, que a partir de lo que hemos aprendido en este periodo, va a haber que hacer transformaciones. Y diré algunas de las que creo que van a ser indispensables. En este lapso que hemos estado viviendo en pandemia, el concepto de persona se ha impuesto, en parte por una lucha muy válida de las mujeres que no se sienten representadas por la palabra hombre. Los derechos humanos han sido siempre derechos del hombre, del ciudadano, derechos de la parte masculina de la humanidad. Así se ha considerado, y todavía la Academia Real de la Lengua acaba de decir hace unos 15 días que pues eso de estar hablando de lenguajes inclusivos, pues no tiene sentido. Que los conceptos masculinos incluyen lo masculino y lo femenino. Bueno, pues hay debate, hagamos nosotros también el debate, porque es necesario a partir de
una lucha muy denodada, a veces muy sufrida y a veces muy castigada de parte de las mujeres para ganar en este terreno. Pero también estamos viendo que hay otras luchas. A partir de la utilización que se ha incrementado del concepto persona, resulta que también las comunidades indígenas son personas jurídicamente y ya son titulares de derechos, junto con las personas individuales como yo y como tú que me estás escuchando. Y qué bueno, decimos, qué bueno las comunidades y otro tipo de agrupaciones que son consideradas en este capítulo de la nueva Constitución. Son personas y entonces son titulares de derechos humanos. Pero ojo, otros entes también reclaman ser personas. Las empresas, las grandes empresas, las transnacionales, las que han acumulado la riqueza y dicen ser las que coordinan y organizan la economía global en beneficio de todos. Y entonces dicen también ser titulares de derechos humanos. Y hay ya demandas en tribunales promovidas por entidades de este tipo, en tribunales internacionales. Debatamos sobre eso para ver cómo resolvemos este dilema en este capítulo de la Constitución. La ley está viva, el derecho está vivo. Como el lenguaje está vivo, se mueve todos los días. Les van a prohibir el lenguaje inclusivo y el lenguaje va a ir evolucionando y va a ir imponiendo nuevas reglas. No es lo mismo el español que hablamos en México que el que hablan nuestros hermanos argentinos o incluso los que están aquí pegaditos, los centroamericanos. No es lo mismo. Tiene sus variantes, respetemos las variantes y las aportaciones de cada cual. Entonces este dilema también habrá de resolverse. ¿Qué más hemos visto? Que hay que debatir de nuevo en tema de derechos humanos. Bueno, pues esta idea de que los derechos son naturales, porque lo natural tiene muchas veces que ver con lo religioso. Dios estableció un orden. Dios ya dijo cómo deben ser las cosas. Y entonces, ¿para qué alegamos nosotros? Si ya lo dijo Dios. Durante muchos siglos así se pensó. ¿Para qué nos metemos en líos? Si ya Dios determinó todo. Ese es el riesgo cuando hablamos de derechos naturales. Y hay otras posiciones, hay quienes pensamos que los derechos han sido forjados, han sido ganados por los seres humanos en constante demanda de los mismos, que son un producto histórico y que como tales se van moviendo también, van cambiando. Pongo un ejemplo para que nos entendamos. ¿Quién iba a pensar hace, que digamos, 30 años, 40 años, que íbamos a reclamar el derecho humano al uso de la Internet? Pues nadie. La Internet era apenas ideas sueltas, apenas conocimientos que se utilizaban en las guerras, que se utilizaban en materia militar, pero que no estaban al alcance del común de los seres humanos, de los que circulamos todos los días por las calles. Bueno, pues hoy reclamamos el derecho humano a la Internet, al uso de la Internet, y lo demandamos como esencial para nuestro desarrollo pleno como seres humanos, como personas. De modo que hay que trabajar sobre ese tema. Los temas de ley, los temas constitucionales no se pueden quedar estacionados porque la sociedad a la que pretenden regir no se estaciona. No es una la misma y para siempre.
es una y mañana tal vez sea otra y pasado mañana quizá distinta. Y así deben irse adaptando los textos legales. Los derechos humanos sí se complementan por sus debidas garantías. No basta proclamarlos, declararlos, gritarlos en la calle, que es como los ganamos, luchando por ellos. No basta. Hay que convertirlos en normas jurídicas para que obliguen al poder, porque en última instancia los derechos son los que limitan al poder y la Constitución rige al poder, o sea, al que ejerce el mando, la hegemonía, y a quien lo sufre, que somos los que estamos abajo. Esas son las dos partes de la relación política que regula el texto constitucional. Así es que es como se conforma el saber jurídico constitucional. Saludo la realización de estos foros. Estoy al tanto porque me hacen favor mis amigos de mantenerme informado de los eventos que se han realizado. 27 van ya, fíjense, es una hazaña histórica. Es una hazaña conozco otros esfuerzos de elaboración de textos constitucionales en México. Algunos, hasta conozco a algunos de sus actores y partícipes en los procesos, pero ninguno tiene este bagaje que ha significado 3 años o 4 años, nos dijo Eduardo al inicio, 4 años de trabajo continuo, pero también 27 sesiones de análisis, primero en lo general y luego en lo particular, como debe ir. Va a salir bien la Constitución, será un texto que rija el futuro de nuestra muy valiosa y muy importante nación mexicana. Muchas gracias por la invitación. Pues muy interesante también tu participación, Enrique, y ojalá que estas palabras sean visionarias, bueno, son visionarias, pero que se hagan realidad como todos anhelamos, y bueno, toda una fundamentación muy interesante sobre el iusnaturalismo y los derechos ganados, ¿no? Y cómo hay que garantizarlos. Entonces, algunos decían que garantía era trazado y que ahora era derecho humano, pero así como tú lo has manejado, creo que las dos cosas se deben complementar, ¿no? Bueno, vamos a nuestro siguiente invitado, que es el maestro Pedro Fidel, desde Cárdenas, Tabasco. Entonces, si puedes presentarlo, por favor, Otilia. Bueno, pues el maestro Pedro Fidel López Domínguez tiene la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Veracruzana. Estudió el posgrado en Investigación Educativa en la Universidad Veracruzana. Se graduó con el trabajo El Centro Rural Integrador en Salud y Educación, CRISE, un acercamiento etnográfico, centro fundado por Julio Moure, discípulo de Paulo Freire. Artículos o ensayos publicados. Ha publicado La Gran Guerra Ideológica en Suplemento Cultural, periódico La Opinión, en 1985. También Mitos y Realidades del Ajedrez en el Suplemento Cultural del periódico La Opinión, y otros artículos sobre ajedrez. También publicó Principios Básicos de la Pedagogía en portada de la revista universitaria Pienso en 1984 en Poza Rica, Veracruz. Trabajos o cargos desempeñados. Es subdirector de la revisión universitaria Pienso en 1984. Director de la Gaceta Universitaria Convicción de la Facultad de Pedagogía en Poza Rica, Veracruz, en 1985. Es promotor voluntario del ajedrez con niños y adolescentes en parques y escuelas de Poza Rica, Veracruz. Fue presidente de la Liga Municipal de Ajedrez Carlos Torre Repeto en Poza Rica, Veracruz, en 1986. Es instructor de ajedrez en la Casa de la Cultura.
certificado en la enseñanza pedagógica del ajedrez por la Fundación Kasparov en 219 y la Escuela Nacional de Ajedrez, ESNAL, en 2018. Es fundador del grupo del Frente Independiente de Lucha contra las Reformas Estructurales, FILCRE, en Tabasco, grupo en el que lo contactaron y lo comisionaron como enlace y coordinador del Comité de Recepción y Apoyo a los Padres y Madres de los Normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapan, en el estado de Tabasco. Hoy el FILCRE solo existe como un grupo de WhatsApp. Durante su militancia en el Frente Independiente de Lucha contra las Reformas Estructurales, interactuaron virtualmente con luchadores como Camilo Valenzuela, exguerrillero, el ingeniero Zaragoza Rodríguez Rivera, quien luchó junto con Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Eberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas y el ingeniero López Figueroa, que es también nuestro compañero, y otros luchadores sociales locales. Actualmente es director de la Escuela Telesecundaria Independiente de Huimanguillo, Tabasco. Es una breve semblanza del del maestro Fidel. Le pediríamos pues que tomara la palabra. Adelante, maestro Fidel. No se escucha. Sí. ¿No se escucha, perdón? Ya, Sí, escuchamos ahora sí. perfecto. Ok. Bueno, pues antes que nada, muy agradecido por invitarme a participar en este diálogo y pues interactuar en el mundo de las ideas con tan ilustres y distinguidos compañeros. Muchas gracias al doctor Murueta. Pues yo creo que esta temática, pues todos lo sabemos, ¿no? Es trascendental, es muy amplia, se podrían escribir pues cientos de libros y estamos obligados a irnos a lo esencial. Yo quiero abordar, si me hicieran favor de poner los artículos, el artículo 13, y ya si me da tiempo, pues ir en retroceso a los primeros, pero por favor de inicio, sí que abordáramos el artículo 13 de la libertad de expresión y derecho a la información de nuestra propuesta de constitución. ¿Por qué quiero abordar este artículo que abarca dos grandes pues aspectos de la vida del ser humano, ¿no? La libertad de expresarse, de manifestar sus ideas, pero también el derecho a estar informado. Hay quienes lo clasifican como un mismo derecho y hay quienes lo separan como dos derechos colaterales. En mi perspectiva, considero más productivo que se manejaran separados, pero bueno, en un mismo concepto se pueden plasmar las ideas. En estas fechas, una de mis grandes motivaciones que han estado moviéndome y pues inquietándome es precisamente la censura que se está dando, sobre todo pues en las redes sociales y en los medios escritos mucho más, ¿no? En internet, en los noticieros, en los famosos plataformas informativas, sobre todo las institucionales. Quiero citar un caso muy concreto y que lo he estado un poquito perfilando o encuestando. Me he dado cuenta que muchos ciudadanos en México y en otros países no están enterados y cuando se les maneja la información no lo aceptan, de que hay grandes crisis económicas o políticas en varios países, por ejemplo, en China, en España, en Inglaterra, no tanto por cuestión económica, sino por un error táctico o de logística, donde por la escasez por el Brexit
que generó escasez de trabajadores del volante, de conductores de trailers, pues se generó una escasez, ¿no? De conductores de esas grandes unidades y por lo mismo se quebró la cadena de producción y distribución, pero casi no se sabe en México, casi no se publica, es muy censurado y se está denunciando bastante que, pues, por ejemplo, Facebook, YouTube, ha censurado y ha tumbado canales o a personas que son disidentes o que hacen publicaciones que no son del agrado de esta gran plataforma. Por ejemplo, pues en los grupos del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano hay compañeros que lo han compartido cuando se cuestiona la veracidad o la confiabilidad del coronavirus, de las vacunas. Esas publicaciones son baneadas, son censuradas. A mí se me han prohibido, se me han eliminado, me han llegado avisos de que hay un verificador de veracidad que dictamina que eso no es cierto, y creo que eso es una grave violación a la libertad de expresión y al derecho a la información, porque tanto el individuo y el ser humano tiene derecho a expresarse, a manifestar sus ideas, sus posturas y sus hipótesis, sus proyectos, como también por otro lado, otros seres humanos e individuos tienen derecho a escuchar ese tipo de diversidad de opiniones para que tengan el derecho a escoger, a seleccionar lo que sea de su mejor agrado o complacencia o raciocinio. Bueno, yo voy a escoger esta parte de lo que dice Julio Astillero, pero esta otra parte no, del mismo Julio Astillero. Pero si se derriba el programa de Julio Astillero, entonces ahí ya se está violentando el derecho a la información, que yo decía que es un derecho colateral, como decía el compañero anterior. La libertad de expresión y el derecho a la información pueden ser las dos caras de la misma moneda. Entonces yo considero que esta Constitución, que todos tenemos la convicción de que va a ser trascendente, de que va a trascender, debiéramos de incluir aquí esa protección o tutelar ese derecho ante las grandes plataformas. Sabemos que la mayoría de los países no están en condiciones de elaborar su propia plataforma para evitar esta violación, pero sí están en condiciones de sancionar a los representantes de la plataforma en sus países, porque las plataformas tienen representantes en los países. En México hay un representante de Facebook, hay un representante de Google, hay un representante de YouTube y se podrían aplicar sanciones. Entonces considero que es necesario incluir ese aspecto coercitivo, sancionador en este proyecto de nuestra Constitución, porque enunciar el derecho del acceso a las tecnologías, bueno, está muy bien, pero hace falta el aspecto sancionador, por un lado. Y pues me gustaría pasar también al artículo al primer artículo, por favor. Sí, cuando dice que los derechos humanos son imprescriptibles, como en cierta forma también lo abordó el otro compañero, hay derechos humanos que debemos de enunciarlos o considerarlos como inherentes al ser humano, ¿no? Por ejemplo, la dignidad de la persona, pues creo que es un derecho inherente de toda persona, irrefutable. El derecho a la alimentación también es obvio que debe ser un derecho humano fundamental, pero pues tenemos en México no tan agudo, no tan drástico, pero sí sabemos que hay niños en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca, que están muriendo de hambre. Ahí pegué yo en el chat una noticia relativo a otro país, donde dice la FAO que 6 millones de niños menores de 5 años mueren al año y antes de la época del COVID, mueren de hambre. Entonces, ¿dónde está ese derecho fundamental dentro de lo que es el conjunto de los derechos humanos más elementales o las garantías? Repito, no es tan escandaloso en México, pero sí se da.
Y ya para terminar mi participación por este momento, en cuanto a la vivienda, el derecho a la vivienda, pues considero que se puede garantizar la vivienda digna a los ciudadanos mexicanos con apoyos y con estrategias para que logren tener su propia vivienda, pero no regalada, ni otorgada, ni concesionada, porque lo que se regala poco se valora. O sea, debe haber un derecho, pero también una obligación, ¿no? Correspondiente. Les quiero narrar una anécdota que me transmitió un gran mensaje. Cuando empezó la pandemia el año pasado, mi esposa y un servidor nos pasaron aquí a visitar para proponernos que si queríamos repartir despensas, y hicimos 2, 3 paquetitos de despensas, y le dije a mi esposa, vamos a repartirlo a la casa más humilde, a la casa que tenga su techito de lámina, de madera, y nos fuimos a recorrer aquí el ejido que está aquí cerca. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Y pues en cierta forma un rayito de esperanza de que no encontramos esa casa que teníamos en la mente, la casa de maderita y de laminita, y inundada, y techo de tierra, perdón, piso de tierra. No la encontramos, no la había, y ya estábamos recorriendo el ejido, que es muy grande, y pues decidimos dejar las despensas con las personas que mi esposa sabía que tenían problemas económicos, ya conocidos, porque pensábamos entregarlas a gente desconocida. Entonces, yo creo que falta mucho por hacer en cuanto a vivienda, pero no estamos en los niveles que están otros países, y que se le puede, mediante estrategias y políticas de vivienda, se le puede generar su vivienda digna a todos nuestros conciudadanos, pero yo no soy partidario de regalada ni concesionada, sino en propiedad, completamente en propiedad, pero trabájale, ¿no? Como producto de tu trabajo, como parte de esta política del Estado mexicano que te va a apoyar. Bueno, ese es en relación al derecho de la vivienda, y pues por el momento sería toda mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro Fidel. Bueno, es un tema interesante si la vivienda se puede garantizar o es un proyecto, es algo que dependiendo de lo que las personas trabajen, ¿no? Muy interesante lo de la libertad de expresión en las redes sociales, también en la plataforma. Bueno, vamos a pasar a nuestro último invitado de esta noche, que sería el licenciado Jesús García Gómez. Le vamos a dar la palabra, pero antes nuestra compañera Otilia Valdés va a leer su semblanza. Bueno, el licenciado Jesús García Gómez es licenciado en Derecho, egresado del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y Administración Pública. En cuanto a su actividad laboral, es apoderado legal de la Asociación Civil Comerciantes Unidos de la Puerta del Sureste en Cárdenas, Tabasco. También apoderado legal de la Asociación Amigos Inolvidables. Fue jefe del área jurídica de tránsito municipal de Cárdenas, Tabasco en el periodo 2018-2021. Es maestrante en juicios orales en materia penal. Actualmente es juez cívico del municipio de Cárdenas, Tabasco. Pues aquí una semblanza de licenciado. Y vamos a darle la palabra al licenciado. Adelante, licenciado. Puede empezar. Tiene 15 minutos. Muy buenas noches, compañeros. Le agradezco antes que nada la invitación que me hicieron a este foro. Pues como comentó la compañera Ofelia, un servidor, el licenciado Jesús García Gómez. Créanme que en relación al tema que hoy nos atañe, es un tema muy bonito, en el cual se solicita o se plasma en el proyecto de una nueva constitución. ¿Por qué se plasma o se solicita una nueva constitución? Por el simple hecho de que la actual constitución existen muchas lagunas, la cual
pues no cumplen la función como debería de ser. En tal virtud, en este proyecto de una nueva constitución, en el artículo 8 habla de las garantías de personas y colectivas. Bueno, en sí, de acuerdo a mi criterio, aquí si nos ponemos a analizar, se dividen en dos ramas o se clasifican en dos divisiones. Se clasifican en las garantías de personas y las garantías colectivas. Bueno, vámonos en ese sentido a ver qué son las garantías de personas. Pues las garantías de personas son aquellas que se le otorga a toda persona misma que se encuentran consagrados como derechos inherentes en el ser humano, como es la libertad, la seguridad, la igualdad y la propiedad. ¿Qué quiero entender con este tipo de situación? Que al haber una división, tenemos que distinguir entre las garantías de personas que en el artículo 1 constitucional de nuestra Carta Magna actual lo señala como garantías individuales. Bueno, pues aquí nos invita antes que nada a que toda persona tiene el goce de las garantías, el cual no se puede vulnerar, perdón. De la misma manera también nos habla de que se divide en garantías colectivas. Y en sí, ¿qué son las garantías colectivas? Bueno, pues las garantías colectivas son aquellas que protegen al hombre como integrantes de un grupo social. Cabe hacer mención que dichas garantías colectivas, o como la Constitución Política Mexicana lo plasma como garantías sociales, tienen como antecedente o su origen, o uno de los orígenes, las ideas de la Revolución Francesa, cuando en aquel tiempo se muestra por primera vez dichas garantías colectivas, mismas que eran vulneradas, que ahora se estamos plasmando como garantías colectivas. Y aquí en México se dan a conocer en nuestra Constitución Política Mexicana el 5 de febrero del año 1917. Esto se da como producto de las demandas de obreros y campesinos. Entonces, es donde se le da a la Constitución como una característica de que fuera una Constitución surgida de un grupo social o derivada de movimientos sociales. Entonces, lo que un servidor puede entender en sí es que las garantías colectivas es algo que tenemos que rescatar. Desafortunadamente, el ámbito laboral se ha ido perdiendo. Es lamentable ver cómo las empresas paraestatales pues violentan los derechos de la clase trabajadora. No existe un órgano jurisdiccional que regule las condiciones de trabajo de los empleados particulares. Tal es así de que las empresas, por así decirlo, Walmart, Aurrerá, Chedraui, Soriana, elaboran contratos de trabajo y los horarios de trabajo son muy diferentes a lo que se plasma en las condiciones. Y el salario, pues, es mínimo. Si bien es cierto que se está generando empleo, pero también es cierto y hay que reconocer que esos empleos que se generan
no propician el sano desarrollo del individuo. En tal virtud, sí es necesario regular las condiciones generales de trabajo. Y precisamente eso es lo que nos habla de las garantías colectivas, donde han quedado esas garantías, o en qué momento el gobierno pierde esa sensibilidad y no se enfoca en situaciones que está afectando gravemente. De la misma manera, el artículo 9 nos habla de los derechos humanos que son imprescindibles. Pues en ese sentido aquí nos habla de la protección a la vida. Entonces es algo que, pues como todo Estado, como todo gobierno, es necesario de que busque los medios para generar o propiciar unos derechos humanos o una protección adecuada. Situación que a veces no se puede dar al 100%. Es necesario que los servidores públicos dejen de ser servidores públicos de banquillo y se vayan directamente a las comunidades o hablar con la sociedad o hablar con el pueblo. Considero que es algo que le falta mucho a los diversos gobiernos, tanto municipales, estatales y federales. Al menos actualmente estoy ciertamente como juez cívico aquí en el municipio de Cárdenas, Tabasco, pero mi función, aparte de ser juez cívico, es proteger la integridad física de las personas. Pero proteger quiere decir que tenemos que buscar una justicia restaurativa, ya no una justicia retributiva como antes, que era aquella que cometías un hecho, retribúyelo. Ahora no, cometes un hecho, restáuralo, pero que la víctima se sienta pagada al 100% o la reparación de daño integral se haga al 100% y la persona que cometió el hecho de la misma manera se reinserte a la sociedad. ¿Y cómo se puede reinsertar a la sociedad? Que llega a terapias, que lleva a grupos de adicciones, que el mismo gobierno le busque autoempleo o empleos, porque es algo que a veces, aunque uno les diga que anden mal o hagan conciencia, pero cuando ya salen a lo exterior de la sociedad, vuelven a recaer. Entonces, de nada sirve estar haciendo conciencia cada rato si no hay mecanismos de prevención que motiven a esta persona infractora o que cometió un supuesto hecho a reincorporarse a la sociedad. Se ha cometido el error de decir, eres ratero, sigue siendo ratero. Eres drogadicto, sigue siendo drogadicto. 3 minutos. Sí. Entonces, en este sentido, no podemos estigmatizar a una persona. Si tiene algo que le está afectando o afecta a la sociedad, pues la obligación del Estado es precisamente cambiar su conducta. Y pues esa es los comentarios que un servidor puede vertir en relación a estos temas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, licenciado Jesús García Gómez desde Cárdenas, Tabasco. Pues interesante lo que dice de esto de las personas y los derechos que tienen los colectivos y cómo está ahí establecido, ¿no? Vamos a abrir el diálogo con los que quieran opinar sobre lo que nos han dicho el día de hoy nuestros invitados sobre este tema. Entonces, ¿quién quiere levantar la primera mano? O como dice aquí José Díaz, dice que es lamentable, denigrante e inhumano tener que negociar con los propios derechos como empleado, que por cierto hay un capítulo que viene más adelante sobre las leyes, sobre la parte de trabajo, ¿no? Que viene, lo vamos
a ver más adelante. Entonces, ¿quién? El licenciado Eduardo Ceballos desde Acapulco, por favor, licenciado. Sí, gracias. Primeramente agradecerle a la psicóloga Gina Murueta Reyes por esta invitación. Es loable la labor del doctor Marco Eduardo Murueta Reyes. Hace 4 años que participé precisamente en estos foros y fui un crítico de esta constitución que a 4 años ya la veo cambiada, mejorada. No obstante, todavía tiene algunos errores. Y por efectos de tiempo, lo preciso en 2. Voy al artículo 17 de esta ley. Respeto a la persona, que es en esencia el artículo 16 de nuestra actual Constitución. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la instancia jurídica competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si fuese posible hacer una corrección todavía a este grado, es cambiar lo jurídico por judicial, para que se expresara mandamiento escrito de la instancia judicial competente, porque no es lo mismo lo jurídico que lo judicial. Lo jurídico, por su etimología, viene de juris, derecho, dicere, decir lo derecho. Lo jurídico es mucho más amplio. Lo judicial es lo perteneciente al poder de los jueces y magistrados. Y lo refiero con el artículo, la diferencia entre jurídico y judicial. En términos del artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice inspección de personas. ¿Qué autoridad puede realizar la inspección de personas cuando se trata de un detenido? Dice, en la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona o sus posesiones de flagrancia, cuando existan indicios, etcétera. Entonces, allí es una autoridad jurídica. Ahora veamos un ejemplo de una autoridad judicial. Revisión corporal. Durante la investigación, la policía, o en su caso el Ministerio Público, podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, etcétera. Pero entonces aquí estamos en presencia de otra autoridad jurídica, en donde la policía o el Ministerio Público puede solicitar voluntariamente. Pero ¿qué pasaría si el imputado se negase a proporcionar voluntariamente estas muestras? Nos vamos al artículo siguiente, que es el 270. Toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlos. Es el título. Si la persona a la que se le hubiera solicitado la aportación voluntaria de las muestras referidas en el artículo anterior se negara a hacerlo, el Ministerio Público por sí o a solicitud de la policía podrá solicitar al órgano jurisdiccional. Y jurisdiccional es sinónimo de judicial. Entonces, es ahí la diferencia entre ambas. En concreto, entonces, considero que el artículo 17 quedaría mejor, mandamiento escrito de la autoridad, mandamiento escrito de la instancia judicial competente. Bien. Segundo, vámonos a los artículos transitorios, y precisamente la transitoriedad de tales artículos es de ambulantaje. Significa que su vigencia es temporal. Así como lo expresé oportunamente hace 4 años, no cabe el primer artículo transitorio allí, porque esa va a ser de manera permanente. El artículo transitorio son aquellos precisamente que tienen vigencia temporal. Y toda ley tiene como primer artículo transitorio la entrada en vigor. Dice, esta ley entrará en vigor
entrará en vigor en qué fecha. Situación que aquí debe precisarse en este artículo. Dice, rechazo al capitalismo, al presidencialismo y al sistema electoral previos. Esto no entra dentro de un artículo transitorio, sino esto va a ser de manera permanente. Transitorio es el hecho de que a un determinado plazo deja de tener ya vigencia. Cumplido el objetivo de esa transitoriedad, ya no tiene vigor. En tanto que el rechazo al capitalismo, al presidencialismo y al sistema electoral previos no son transitorios, sino permanentes. Y no es este el objeto. El objeto de la transitoriedad, en el artículo primero, en todas y cada una de las leyes, es la entrada en vigor de esa ley. Bien. Segundo artículo transitorio es el hecho de que debe abrogarse la ley vigente. Sí, tenemos una ley nueva y una ley actual. La ley actual es la Constitución de 1917. Con la entrada en vigor de la presente Constitución, luego entonces si pretendemos que nuestra Constitución tenga vigencia, ¿a partir de cuándo? Decretado en el artículo primero y en el artículo segundo debe abrogarse. Hay aquí una diferencia entre derogación y abrogación. La derogación de las leyes son de manera parcial, un artículo, un párrafo, un índice, etcétera. La abrogación es completa. La Constitución de 1917 debe ser abrogada completamente para que surta efectos plenos nuestra Constitución ahora en análisis. Muy bien. Esa es mi participación. Gracias, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciado Eduardo Ceballos. Lo invitaremos y nos hace favor para cuando analicemos todo el proceso jurídico, que usted es un experto, y también va a haber un momento en que analicemos todos los transitorios y me parece muy pertinente sus comentarios. Entonces, muchas gracias. ¿Qué opina el maestro? Bueno, antes del maestro Pedro Fidel, que es uno de nuestros invitados, ¿alguien más para que nuestros invitados sean los que hagan el cierre? ¿Alguien más quiere Marce comentar tiene sobre lo levantada que la se ha mano. dicho? Marce tiene levantada la mano. Sí. Y también Omar Omar. quiere opinar Omar y José Díaz. Marce, ¿quieres opinar? No, no la tengo levantada. Sí, gracias. No, gracias. Entonces sigue Omar, luego José, y a nuestros invitados les pedimos que hagan posteriormente el cierre. Omar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estoy muy grata a todos. Gusto saludarles. Rápido seré. ¿Qué opinión les merece el estado de excepción? En la Constitución mexicana actual, ¿no? El artículo 29 habla sobre el estado de excepción. ¿Qué opinión les merece? Nada más, pues sí, o sea, ¿qué tienen que decir acerca de este artículo de la Constitución que actualmente está vigente? Y mi duda es si hay un artículo similar en la Constitución nueva, en la que estamos discutiendo ahorita, que tenga que ver con el estado de excepción. Otra pregunta. En la Constitución anterior, bueno, la vigente, pues, hablemos de la vigente, se hizo una reforma constitucional, si no me equivoco, el 10 de junio del 2011, ¿no? En donde antes se hacían llamar los primeros 29 artículos de las garantías individuales y a partir de esta reforma constitucional se empezaron a llamar de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Bueno, la lógica de esta reforma constitucional del 2011 tendrá alguna réplica, tendrá alguna relación con la manera en que en esta nueva Constitución se está planteando los derechos humanos. No sé si me explique. O en otras palabras, ¿hay relación y divergencia en la manera en que se habla de los derechos humanos en esta nueva Constitución con su comparación con la Constitución vigente? Espero no haber sido muy revoltoso. Serían fundamentalmente estas mis dos inquietudes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buenas noches. Muchas gracias, Omar. José Díaz. El micrófono de José Díaz. Perdón, yo vine extasiado hable y parece que no me oían. Aquí yo tengo como que no soy muy experto en casi nada,
pero opino de todo. Digo, cuestiones legales yo no sé, pero algo que me pasa por la experiencia en el asunto legal, creo que no sé si se debe hacer específico porque se presta mucho ambigüedad actualmente. Los artículos legales son muy ambiguos y permiten que los abogados trabajen con él para que esto no lo especifica, pues puedo tomarlo tal. Por ejemplo, en el caso de mi demanda es, o el despido fue por, ¿cómo decían? Por falta de probidad. Entonces, esa ambigüedad, ponle que después sacan artículos, etcétera, etcétera, pero bueno, tratan de ir acomodando. Entonces, podría ser bueno como lo más que se pueda, como para no que se preste ambigüedades o subjetividades. Otra pregunta, ¿realmente qué queremos? ¿O qué se quiere? ¿O a dónde se quiere ir? ¿Esto por qué? Porque parece como que se está repitiendo, se está retomando la historia para que la historia de la cuestión legal, para que debamos cumplir o deba ser así. ¿No sería caer en lo mismo? Tal vez, sí, tomarla como historia, pero que sea esa historia que enseña cómo tal vez no se deba hacer. Algo que decía el maestro Fidel, me parece súper importante la cuestión de libertad de expresión, porque es cierto, te dejo libre de expresión si estás de acuerdo conmigo, si no, no. Facebook censura todo lo que no está de acuerdo con él, pero en la libertad de expresión también va una expresión o una libertad que sea, pues no diré responsable, pero sí preparada, porque en esa opiniología que hay de que todo el mundo opina de cosas que no debe, pues me meten cada lío. No, sí, Doc, o sea, a veces escucho que me impactó mucho una que quería curarte el diabetes con imanes porque era por estar muy triste. Es su opinión y se supone que debo respetar. En fin, otra cosa, natural. No sé quién comentaba, uno de los ponentes, que tiene que ver con Dios. Eso es lo que le hemos puesto nosotros, pero natural es lo que estamos viendo, lo que es evidente. Y hacía cita el otro día, una imagen parecía muy importante que como decía, perdonar al enemigo, ay, qué profundo. Ay, decía fulano, decía Mangano, no sé, Tao, decía Tao Sel, creo que es oriental. Ay, mira qué profundo, decía otro filósofo, Séneca, perdonar al enemigo. Ay, mira qué profundo. Jesucristo dice, perdona al enemigo. Nada, religión, a la canción. No creo que el hermetismo, a no permitirnos saberes de otros lugares que tengan veracidad o sensatez, nos sirva de algo, porque caeríamos como a dogmatizar. Y creo que es importante también poner algo como base fundamental, porque de lo contrario se va en un relativismo en el que, bueno, pues si no, hoy sí, hoy no. Decía Ratzinger, algo que me parece muy importante. Hay verdades intrínsecas en el ser que no pueden ser sometidos a votación. Entonces, esto creo que es esencial, como poner algo fundamental para evitar por un lado o por otro. Y por último, la otra vez esta semana estaba en un coloquio sobre la reforma del derecho canónico, que decía algo bien importante, que lo acaban de decir ahorita, que restaure el daño. La justicia ahorita está más en la parte en la cómo castigar en vez de prevenir, que podría ser también algunas aportaciones. Bueno, eso, el tema de la justicia viene también más adelante, que es para donde vamos a invitar al licenciado Eduardo Ceballos. No quedó tan claro si lo que dice, si tendríamos que no hacer una constitución y hacer algo así como sin constitución. Otilia, ¿quieres preguntar y comentar antes de darle la palabra a nuestros invitados? ¿Está cerrado tu micrófono? Sí, quiero hacer algunos comentarios. Que bueno, a mí me pareció muy importante la participación de todos los ponentes. Me gustó mucho lo que nos planteó Gerardo de todo lo que están haciendo en Cancún, me da mucho gusto. Se me hizo muy relevante lo que decía Enrique de que el derecho es algo vivo y que tenemos que irlo modificando de acuerdo con la época en que estamos viviendo. Y habló sobre todo del lenguaje inclusivo, de que ahora se toma ya no el hombre, sino la persona. Y sí, bueno, a mí en verdad eso a lo mejor lo tendremos que discutir después, ¿no? Como las cosas han cambiado y la pandemia pues, nos ha puesto en una situación totalmente diferente a la que estábamos antes. Y sí me parece que el lenguaje es un lenguaje machista, que la Real Academia es machista, aunque haya mujeres ahí, para mí son machistas.
investigadores muy prominentes de la UNAM, como uno que yo tuve la oportunidad de conocer. Bueno, aunque son muy abiertos en algunos aspectos, también son machos, ¿no? Y decirle también a los ponentes que nosotros pretendemos una sociedad diferente, una sociedad en donde la gente se va a educar de otro modo. Y eso, la educación y el trato entre las gentes, formando la sociedad del afecto, es como se va a prevenir todo esto, es como se va a prevenir el delito, ¿sí? Y que también vamos a vivir en una sociedad distinta y no les vamos a regalar la casa a nadie, sino cada quien tendrá derecho a su lugar en donde poder vivir. Y esas gentes también tendrán obligación de trabajar, y de trabajar para la sociedad del afecto, y de trabajar en los marcos. Es una sociedad distinta a la que pretendemos. Como lo ha dicho Marco muchas veces, no es ni el capitalismo en donde lo principal es el dinero, ni es el comunismo en donde el individuo desaparece completamente. Es otra cosa la que pretendemos nosotros. Y nos ha llevado mucho discutir. Y bueno, lo que dice José de que yo no conozco mucho, pues yo no conocía nada. Y pude discutir de muchas cosas. Y pude a la hora de las discusiones aprender muchísimo que no sabía. ¿Sí? Y bueno, lo que haya que modificar de la Constitución habrá que modificarlo. Lo nuestro, lo vuelvo a repetir, es una propuesta que ya en algunos lugares se están discutiendo. Muchas gracias, nada más. Gracias, Otilia. Manuel Azúa. Ya, perdón. Pues con relación a la página 33, ¿no? Garantías y derechos humanos. Me encuentro con la situación de que se garantiza, por decirlo aquí, la protección de la vida humana, pero creo yo que antes de ello debería, y para que no se confundiera también en que los derechos humanos o derechos, o sea, de las personas físicas o de las personas morales, hay derechos de las personas físicas que pueden tener las personas morales, pero las personas morales no tienen todos los derechos que tienen las personas físicas. El derecho que la Constitución o que la jurisprudencia en este país, e incluso en los tratados internacionales, las convenciones, es que la dignidad es la base de todos los derechos. Y se plantea la dignidad como la base de todos los derechos porque pues, se entiende de la dignidad humana. Las personas morales pues no pueden considerarse que tengan dignidad. O sea, la persona moral me refiero yo a un Estado o una empresa o un municipio, etcétera, cualquier organización moral. ¿Por qué no puede tenerlo? Porque la diferencia entre la persona física con la persona moral es que las personas físicas, a los humanos, al tener dignidad, no estamos sujetos a ser instrumentos de nadie. No somos medios. El ser humano es un fin. Y las empresas morales, o los estados, o los municipios, pueden desaparecer porque no son fines, son instrumentos del pueblo organizado. Entonces la diferencia es muy grande. Entonces, cuando se entiende qué es la dignidad, podemos entender y dar la diferencia. Por eso creo yo que aquí tendría que hablarse de eso y efectivamente de sus garantías. Alguien preguntaba ahí, se planteaba la cuestión de cómo garantizar la vivienda, etcétera. Bueno, en este país hay muchos derechos que se garantizan. Un ejemplo que voy a poner, la garantía de a los niños de tener derecho a un nombre y a una patria. Ese es el primer derecho universal de los niños. ¿Cómo se garantiza aquí? Pues se garantiza en los hospitales aquí del sector salud, desde el Seguro Social o federales, etcétera, donde el niño no puede salir sin haberse registrado, porque ahí mismo existe el registro civil. Sale la señora con su bebé y ya sale de manera gratuita, porque así lo establece el Código Civil, de manera gratuita la primera acta de nacimiento. Y de esa manera se garantiza el derecho a un nombre y a una patria. Entonces, sí, efectivamente, hay esas cosas. Creo yo que otro lado es la cuestión también del trabajo. Yo regreso a lo mismo.
El derecho al trabajo no es lo mismo que el derecho, y no es lo mismo el trabajo como derecho humano. O sea, no es lo mismo el derecho a la vida que la protección a la vida. El derecho a la vida, se está, yo creo que desde la, no sé, después de la 12ª semana, llamémosle así, hasta antes de la 12ª semana, bueno, después de ahí ya hay un derecho a la vida, y hay un derecho a la vida, incluso aquí se maneja más adelante, en donde aquel que sea procesado por un delito muy fuerte, pues no hay derecho a la muerte. O sea, no se permite aquí el fusilamiento o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque se respeta el derecho a la vida. Otra cosa es la protección. Igual así, la situación del derecho al trabajo es, una cosa es el derecho al trabajo, que es el derecho a ser usado, explotado, como se habla, como se habló y se sigue hablando aquí desde el artículo, en el artículo 5 de la Constitución del 24, digo, perdón, la del 57, que se hablaba del derecho al trabajo. Pues el derecho al trabajo en nuestro capitalismo, pues es el derecho a usar, a emplear, a utilizar, a explotar. Eso sí, es el derecho más sagrado que tienen los patrones. Ese quisiera que no se quitara. Pero el trabajo como derecho humano es como la vida como derecho humano. Esas son las diferencias muy grandes. Por eso creo yo que aquí, de cuando más adelante se habla de la cuestión de la explotación y ese tipo de cosas, pues como que hay una especie de contradicción en ese sentido. Creo yo que sí tendríamos que ser en la cuestión de que nos quede muy claro, una cosa es el trabajo como derecho humano y otra cosa es el trabajo o el derecho al trabajo. Cuando se habla de derecho al trabajo se refiere al trabajo asalariado. Sí. Pero el trabajo, es decir, en una cooperativa no es eso. Y la empresa cooperativa pues es un instrumento que no puede tener la dignidad que tiene el ser humano. Son cuestiones diferentes. Creo yo que esto sería bueno nada más acotarlo y lo planteo así como una cuestión, digo, así como el derecho, digo, así como el Estado de Derecho o como el Estado de excepción y luego después el Estado de revolución, que son 3 estados diferentes. Lo dejo así seguramente, hasta ahí. Muchas gracias, Manuel Azúa. Vamos a darle la palabra ya a nuestros invitados por el horario en que ya estamos a punto de terminar, bueno, ya estamos un poquito sobre el tiempo. Entonces vamos a pedir al maestro Pedro Fidel que inicie las conclusiones de esta noche y así después los demás invitados, por favor. Adelante, maestro Pedro Fidel. Sí, muchas gracias. Se me escucha, ¿verdad? Sí. Coincido con el compañero Manuel Azúa cuando hace referencia a la dignidad de la persona y considero que el artículo 17 de nuestro proyecto de constitución le hace falta incluir ese aspecto o ese precepto de la dignidad de la persona en base a un principio que manejan los estudiosos del derecho, que es el principio pro persona. El famoso principio pro persona. Entonces, ahí el respeto a la persona como que se limitó mucho a la vivienda y a la casa que debe de estar, ¿verdad? Porque como yo lo decía, la vivienda es algo muy íntimo, muy sagrado para la familia y para el ciudadano, pero hace falta incluir la cuestión de la dignidad que abordó el compañero que me precedió, para que esté más completo. Y en cuanto al estado de excepción, pues no soy abogado, ¿verdad? Pero sé que se refiere a cuando se suspenden las garantías más fundamentales y generalmente con el toque de queda. Se dice que Gustavo Díaz Ordaz aplicó un estado de excepción. Parece que ni lo invocó, ¿eh? Fue así, brutal, porque pues si lo hubiese invocado, pues iba a avisar, fue brutal, ¿no? Entonces el estado de excepción, pues es cuando se suspenden las garantías individuales, y creo que aquí está, considero, pero les digo, habría que tomarle la opinión a los expertos, considero que es mejor el concepto que maneja nuestra Constitución, que dice el estado de emergencia, ¿sí? Porque dejarle a la clase política el concepto de estado de excepción, como que se presta más a un acto de arbitrariedad, y el estado de emergencia como que pues justifícame, ¿no? De que es un estado de emergencia. Y ya para terminar, hago énfasis porque estoy muy preocupado, me siento muy impotente de que lo que está sucediendo ahorita en el mundo, en México, no se habla. O sea, Inglaterra tiene una crisis terrible por un error de logística, no por falta de capital.
ni por su enfrentamiento frontal con otro país, sino por un error de logística de que por el Brexit no contempló que se le iban a ir miles de conductores de los camiones y pues ahora tienen una crisis terrible en China por dos factores: la crisis de una mega compañía constructora, pero sobre todo la crisis energética que se está dando en China, y en España por la carestía del costo de los servicios de luz. Pero sucede que en México el 90%, el 98% de los ciudadanos no lo saben. Entonces los medios de difusión nos pueden hacer creer lo que ellos quieran y eso es gravemente, es peligroso. Yo creo que dos derechos fundamentales debemos tener los ciudadanos: el respeto a la vida, la dignidad y la libertad de expresión. Tres, porque cuando se viola uno de ellos, los demás van a ser conculcados gravemente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, maestro Pedro Fidel. ¿Quién de nuestros invitados quiere hacer su conclusión a continuación? Gerardo, Enrique o el licenciado Jesús García. Gerardo creo que se animó. Quieren rápido. A ver, Sí, Gerardo. rápidamente. Yo sí, lo que quiero comentar es que, bueno, pues básicamente todos desde que nacemos tenemos sí derechos naturales. Tenemos derecho a la salud, a una vivienda digna, a la educación y demás. Pero la realidad nos demuestra pues lo contrario. La realidad nos demuestra que en México hay mucho rezago educativo, mucho rezago en salud, mucho rezago en vivienda y que tristemente también lo que veo es que los delincuentes y el crimen organizado saben más de derechos humanos que cualquier persona, incluso saben más que hasta muchos abogados, ¿no? Entonces creo que este sí es un tema que sí debe de plantearse para que haya más cultura en el conocimiento de nuestra Constitución. De hecho, el otro día me puse a revisar el interés que tiene la sociedad civil por conocer su Constitución y realmente es muy poca gente la que desea o la que sabe sobre la Constitución. Entonces creo que es un tema que sí debe de reforzarse y poner sobre la mesa para que más gente, yo me incluyo, la conozcamos, ¿no? Sería todo. Muchas gracias, Gerardo. Pues muy interesante también. Pues ¿quién continuaría? El licenciado Jesús García Gómez. Sí, un servidor. Sí, pues Adelante. antes que nada le agradezco el que me inviten a participar en este foro de análisis. Y es muy cierto, en realidad es necesario un cambio radical en la Constitución política mexicana. Y como comenta el compañero, desafortunadamente las leyes están hechas más para proteger al delincuente que al mismo ciudadano. Es necesario antes que nada agarrar y pues, siempre he dicho que los índices de seguridad se pueden disminuir, pero con la prevención. Y para prevenir no es necesario es estar armado. Prevenir para mí es fomentar la cultura, las artes, los valores. Es algo que el Estado debe de empezar a encauzarse. Ya los libros pues ya no tienen de situaciones de civismo ni nada que fomente dichas actividades. Entonces nos están creando generaciones que las está accionando la tecnología y estamos perdiendo nuestra autenticidad. Pues eso sería mi comentario. Muchas gracias, licenciado Jesús García Gómez. Sí vienen después capítulos sobre la familia, la educación, la ciencia, los jóvenes, también viene ahí en la parte de la educación. Entonces vamos a tocar esos puntos también. Pues le damos la palabra ahora a José Enrique González Ruiz para que haga el cierre de esta noche. José Enrique. Pues, muchas gracias. El estado de excepción se justifica porque hay casos o de emergencia o de urgencia o de extremo peligro en los que es necesario suspender o restringir ciertos derechos del conjunto de la ciudadanía. Eso es verdad. Y así está en la Constitución que estamos analizando, es el primer artículo ahí
incluso está al contrario de la Constitución vigente, que puso al final la suspensión. Independientemente de cómo se le denomine, eso podría ser motivo también de debate y de acuerdo. No es un asunto esencial el de la denominación. Sí es asunto esencial el cómo, cuándo y dónde, pues para que haya mucho cuidado en no otorgar a la autoridad garantías que no, o derechos que no debe ejercer. Y por último, mi reconocimiento, mi aprecio por esta invitación, porque me da siempre oportunidad de aprender cosas nuevas y de escuchar puntos de vista distintos que van nutriendo lo que después uno hace en la vida cotidiana. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Pues muy interesantes los planteamientos. Hay un postdata que quiere hacer nuestro amigo Jesús Amos Urrutia. Adelante, Jesús. Bueno, yo he escuchado con mucha atención todo lo que se ha comentado, muy interesante, pero me da la impresión de que estamos no distinguiendo la diferencia entre lo que proponemos y lo que existe. Lo que proponemos es que nosotros seamos los responsables de lo que estamos haciendo. Cuando nosotros somos los responsables de esta Constitución, y no estamos hablando del gobierno, si estamos hablando de nuestra capacidad de decidir y de mandar, todo cambia. Entonces, me preocupa un poco porque nos cuesta, a mí en lo personal, me cuesta trabajo distinguir la diferencia entre que yo soy el responsable de lo que estamos haciendo y que haya un gobierno que es responsable. Cuando cambiemos esa responsabilidad de un gobierno a mi responsabilidad, a nuestra responsabilidad, yo creo que todo va a ser diferente. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, la próxima semana justamente vamos a tocar los temas de soberanía, nacionalidad y estructura del autogobierno. Y ahí se va a ver todo esto que está comentando Jesús con más detenimiento. Los invitamos entonces a acompañarnos la próxima semana y les pido antes de irnos, Eduardo Ceballos, el licenciado Eduardo Ceballos, una postdata también. Una apostilla también se dice, ¿verdad? Está cerrado el micrófono, pero con el auxilio del personal técnico, ahora sí. Listo. Retomando lo último, retomando la expresión del último participante, en donde se aprecia que hay dos constituciones. De hecho, no deberá haber dos constituciones. Deberá simple y sencillamente haber una sola. No puede coexistir dos constituciones en un país. Aquí en esencia la que debe preponderar es la que se está haciendo ahorita por el pueblo, pero nada más habrá que encauzarla en algunos aspectos jurídicos que ya expresé hace 4 años y que reitero en este momento y que estoy en la mejor disposición de contribuir. Esta es la esencia de mi participación. Muchas gracias, licenciado, y pues los estaremos invitando. Ya comentábamos hace un ratito que su opinión va a ser muy importante en mucho de la técnica jurídica. Pues reitero el agradecimiento para nuestros invitados del día de hoy y quisiera proponerles que les demos un aplauso, que abran sus micrófonos y que digamos que la verdad estuvo muy interesante. Entonces, felicitaciones a todos los participantes, especialmente a nuestros invitados. Muchas gracias, José Enrique, muchas gracias, maestro Pedro Fidel, Jesús García Gómez, y también a Gerardo Alcaraz, que creo que ya se nos desconectó. No, acá está. Hola, Gerardo, sí, gracias por estar. Y también les invitamos entonces a la próxima semana, Soberanía Nacional, nacionalidad y estructura del autogobierno. Ahí viene, es una de las partes más
definitorias de lo que es el proyecto constitucional. Muchas gracias a todos, a Otilia, mi compañera de conducción de este seminario. Gracias, Otilia, por estar siempre aquí presente. ¿Quieres comentar algo, Otilia, para irnos? Nada más darles las buenas noches Sí. y invitar a que estén todos y invitarlos cuando discutamos la Constitución nuevamente para que nos hagan los señalamientos que han marcado hoy y que podamos retomarlo. A lo mejor algunos somos un poco burritos y necesitamos más argumentos. Que por cierto, este domingo se cumple un año de que se aprobó este proyecto constitucional por el Congreso Nacional Constituyente y vamos a hacer una reunión conmemorativa, analizar lo que hemos hecho y lo que sigue. Están invitados todos ustedes a este mismo ID, domingo 24 de octubre, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Libre opinión, todos estamos invitados. Entonces aquí nos vemos en este canal el domingo a las 10 de la mañana. Y muchas gracias a Paulino, a Jesús Amosurrutia, a Marcela Parra, que está aquí también, a Manuel Azúa, también al licenciado Eduardo Ceballos, a Gina Murueta, mi hermana también que está aquí presente, a Humberto Pérez, a Marco Antonio, a Alberto, a Rosario Adriana, también desde Tabasco, a Luigi Alvarado, que siempre está aquí con nosotros, a Diana Gómez, a Rosa María Nava y a José Díaz. Pues eso sería todo por el día de hoy y nos vemos dentro de 8 días con más información y más análisis de interés. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, estamos a la orden. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Cuídense.